Hola, ¿qué tal? En este video analizaremos todo el proceso que se conllevó para llegar al documento que hoy conocemos como tabla periódica de los elementos químicos. Desde los inicios del ser humano siempre se ha preguntado de qué está constituido todo el universo. En la época de los griegos, resalta la teoría de los 4 elementos, postulada por Empédocles, quien afirmaba que todo estaba constituido por agua, fuego, tierra y aire. Ya casi al término de la Edad Media, cuando la antecesora de la química, la alquimia, predominaba, el alquimista Paracelso realizó una primera clasificación de la materia que observaba. Todo esto sin razonamiento científico, sino relacionándolo con lo sobrenatural y zodiacal. En 1789, Antoine Lavoisier, quien es considerado el padre de la química, postula el Tratado Elemental de la Química, donde hace la definición de elemento químico como una sustancia que no puede descomponerse en otra más simple, y realiza una primera clasificación científica de 33 elementos químicos, pero su clasificación no tenía congruencia entre las propiedades de los elementos químicos. Después de Lavoisier, ya se había comprobado la existencia de elementos químicos, pero estaban en un total desorden y la comunidad científica necesitaba ordenarlos en un documento que fuera universal. En 1817, el químico alemán Johann Wolfgang Dobereiner postuló su clasificación, la cual nombró como tríadas, agrupación de 3 elementos. Dobereiner explicaba que el peso atómico promedio de los pesos de los elementos que colocó al extremo era parecido o igual al peso atómico del elemento que colocó en la parte de en medio, pero solo logró formar 20 tríadas. En el año de 1862, el geólogo francés Chancourtois organizó una hélice telúrica o tornillo telúrico, colocando los elementos químicos en orden creciente de acuerdo a su peso atómico sobre una hélice, con parecido a un tornado. Los elementos con propiedades similares los colocó en la misma generatriz de la hélice, pero no logró ordenar una cantidad considerable de elementos químicos. En 1865, el químico inglés John Alexander Reina Newlands ordenó los elementos químicos retomando la escala musical, ya que en el solfeo cada 8 notas aparece la misma nota, ya sea más aguda o grave. Newlands colocó los elementos químicos y cada 8 elementos se encontraba uno parecido en sus propiedades. A esta tesis se le conoce como la ley de las octavas de Newlands, pero no fue muy fructífero, ya que Newlands no logró ordenar todos los elementos químicos. En 1870, el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev y el químico alemán Julius Lothar Meyer
ordenan a los elementos químicos de acuerdo a su masa atómica. La masa atómica es el total de protones y neutrones de cada elemento químico. En su tabla que organizaron, dejaron espacios en blanco, visualizando que esos espacios serían ocupados por elementos químicos a descubrir. Este trabajo de Mendeleev y Meyer sentaron las bases de lo que hoy conocemos como tabla periódica de los elementos químicos. En 1913, Henry Moseley, físico inglés, perfecciona el trabajo de Mendeleev y Meyer y postula su ley periódica, la cual afirma que las propiedades físicas y químicas en los elementos químicos tienden a repetirse sistemáticamente a medida que aumenta el número atómico. El orden que le da a los elementos químicos lo nombra como tabla periódica, ya que su documento es un esquema que representa a los elementos químicos según el orden creciente del número atómico, retomando lo que realizó Mendeleev de dejar espacios en blanco para los elementos químicos a descubrir. A este documento de Moseley es lo que hoy conocemos como tabla periódica de los elementos químicos. Hoy en día, la tabla periódica de los elementos químicos se ha desarrollado en software, siendo las aplicaciones para los dispositivos móviles y computadoras las más utilizadas. Con un simple clic podemos explorar cada uno de los elementos químicos, desde su historia, propiedades y modelos atómicos hasta en tercera dimensión.